El día de hoy vamos a abordar el tema de trastornos afectivos. Es importante recordar que afectivo tiene relación con estado de humor. Por eso los trastornos que vamos a ver a continuación están en relación a cambios anormales en el estado de humor de las personas. Son tres los trastornos que serán abordados. Tenemos a dos trastornos eminentemente psiquiátricos, como son la depresión y el trastorno bipolar, y uno que es, podríamos decir, de origen físico, hormonal, que es el trastorno disfórico premenstrual. Todos variamos nuestras emociones con respecto a las circunstancias que nos toca vivir. Podemos tener momentos de tranquilidad, momentos en donde estamos más alegres o más tristes. Pero en general estas variaciones cumplen con unos límites que para la mayor parte de las personas se podría considerar normal o variaciones normales. Dependiendo de las circunstancias, estos cambios del estado de humor pueden ser más o menos largos o breves. Sin embargo, cuando estas variaciones del estado de humor no responden a las circunstancias o responden pero de una manera excesiva en cuanto a intensidad o en cuanto a tiempo, entonces aquí ya podemos hablar de trastornos del estado de humor. Y es por esto, bueno, que a modo de analogía pongo la imagen de esta montaña rusa, ¿no? El primer trastorno afectivo que voy a pasar a explicar es el de la depresión. En el lenguaje popular se utiliza bastante este término. Cada vez que una persona atraviesa por una situación adversa o difícil, puede llegar a decir, ah, estoy deprimido, haciendo referencia a que está triste. Pero en términos mucho más ortodoxos, la depresión, al ser un trastorno mental, necesita de requisitos para poder ser diagnosticada. Partiendo de lo que se considera como depresión, pero que no es que voy a pasar a describir los diagnósticos diferenciales de la depresión antes de abordar exactamente lo que es la depresión y cuáles son sus criterios diagnósticos. La depresión no es o no significa estar triste. No significa que una persona que ha tenido una pérdida emocional significativa se deprima necesariamente. Puede hacerlo, pero no es no es una consecuencia directa. Recuerden que los trastornos de ansiedad, todos o casi todos, se acompañan de o pueden acompañarse de síntomas depresivos. Y recuerden también que según la jerarquía de síndromes, si ustedes encuentran datos de depresión, si la persona cumple con criterios de depresión, aunque existieran síntomas ansiosos, estos quedarían como que en segundo lugar. Entonces, una persona puede tener alteraciones del estado de humor con tristeza cuando es despedida del trabajo, cuando sufre acoso escolar o cuando le han cambiado de escuela, en el caso de los niños, cuando hay una ruptura amorosa, cuando la persona se enfrenta a situaciones de pérdida económica grave y bueno, un montón de otras circunstancias. La- el fallecimiento de un ser querido también. Todo esto, o sea, el atravesar estas circunstancias puede hacer que la persona pueda sentirse inferior, pueda tener sentimientos de culpa y autorreprocharse, puede estar indecisa al momento de tomar decisiones, llorar, tener ideas de muerte, de desánimo, de desesperanza,
tener dificultades de sueño, tener falta de apetito y tener síntomas físicos. Sin embargo, si todas estas emociones y todos estos síntomas y signos son comprensibles para el entorno de la persona, por ejemplo, una madre que ha perdido a su hija y pues que llora, se desespera, se pone triste, de una manera que podría catalogarse como eh, común, bueno, no común, pero de una manera am, comprensible para el resto de las personas. Y por supuesto, si es que esta mujer no cumple con los criterios de depresión, entonces no podríamos decir que se haya deprimido. Si acaso, podríamos mirar en los trastornos de ansiedad y a lo mejor hacer el diagnóstico de un trastorno de adaptación. Por otro lado, es importante también diferenciar la depresión de lo que se llaman las depresiones bipolares, que son parte de la sintomatología del trastorno bipolar. Esto lo vamos a ver a continuación, pero el trastorno bipolar es otra enfermedad en donde existen fases maníacas y fases depresivas. Y las fases depresivas son muy parecidas, casi indistinguibles de las depresiones que se llaman unipolares. Por otro lado, tenemos a la demencia, en donde la persona, generalmente adulta mayor, aunque ustedes saben que pueden haber demencias de diversa causa que pueden aparecer incluso en personas jóvenes, pero en general estas personas pueden aparentar estar aisladas, calladas, hipoactivas, poco dadas a relacionarse con las personas, abúlicas, y podría parecer que tienen un cuadro depresivo, cuando en realidad el problema de base puede ser un cuadro de demencia. Otro tanto ocurre con la esquizofrenia con síntomas negativos, en donde, si ustedes recuerdan, en este tipo de esquizofrenias, la persona tiene los síntomas A. ¿Recuerdan? Abulia, anedonia, aislamiento, inatención, afecto aplanado. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial con este trastorno. Obviamente acá uno de los síntomas característicos pues tendrá que ser el afecto depresivo o deprimido, ¿no? Es decir, la tristeza excesiva, cosa que una persona con esquizofrenia simple pues no va a presentar. Entonces, cuando hablamos de depresión, de episodio depresivo, nos vamos a referir a los criterios diagnósticos de la CIE-10, que presenta dos tipos de síntomas, los del criterio B y los del criterio C. Estos van a ser los que van a, por su presencia, dar el dato de que estamos frente a una persona con depresión. Los síntomas del criterio A, el primero tiene que ver con el tiempo mínimo de presencia de los síntomas, que es 2 semanas. Y el segundo tiene que ver con los criterios de exclusión. Ninguno de los síntomas presentes debería estar explicado porque la persona tiene alguna enfermedad física o estos síntomas son efectos de una enfermedad, perdón, del consumo de alguna sustancia psicoactiva o el uso de algún medicamento, algún fármaco o algún tóxico. Entonces, los criterios cardinales de la depresión, les había dicho, son los que están en el apartado B y C. En el apartado B deberían al menos estar presentes dos de los síntomas de los tres que están consignados allí. ¿Cuáles son estos síntomas? El primero, parece lógico, debe haber un humor depresivo, pero un humor depresivo excesivo en cuanto a la intensidad y en cuanto a la duración para la persona que lo está experimentando o en relación a las circunstancias que
lo han podido motivar. Este humor depresivo debe estar presente la mayor parte del día y casi todos los días. Y una característica importante es que aunque a esta persona le sucedan cosas gratas, alegres, positivas, la persona mantiene este humor depresivo. El segundo síntoma cardinal es la pérdida de los intereses o la pérdida de la capacidad de sentir gusto o placer por las cosas. Término que ustedes conocen se llama anedonia. Y el tercer síntoma es la falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. La persona siente que se cansa más fácil que antes, necesita invertir mucho más esfuerzo para completar tareas que antes las hacía de una manera muy sencilla o más rápida. Y de estos tres, les repito, pues tienen que haber por lo menos dos. También existen los criterios complementarios y de estos deben estar presentes uno o más para que en total los síntomas que tenga la persona sean de 4 como mínimo. Vale decir que si la persona tiene 3 criterios de arriba, bastaría uno para que se haga el diagnóstico de depresión, o si la persona tiene 2 allá arriba, necesitaría 2 más allá abajo para hacer el diagnóstico de episodio depresivo. ¿Cuáles son estos? Pérdida de confianza y autoestima con sentimientos de inferioridad. La persona se siente menos capaz, más fea, más ineficiente, menos útil. Otra, reproches hacia sí mismo, pero son que sean desproporcionados o una culpa excesiva o inadecuada. Es frecuente ver que en episodios depresivos las personas sientan, o mejor dicho, empiecen como que a retrotraer del pasado viejas malas decisiones, viejas culpas que ya habían estado superadas o olvidadas. Y la persona empieza a rumiar estas ideas todo el tiempo. Por supuesto, esto les causa pues mucha tristeza, uh, mucha incomodidad. Otro, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o cualquier conducta suicida. De repente la persona empieza a pensar en que lo mejor sería estar muerto o desaparecer. Un término que también usan mucho nuestros pacientes es descansar o dejarlo todo o abandonarlo todo. Ese es un discurso muy análogo a las ideas de muerte. Y por supuesto en algún momento pueden aparecer también las ideas de suicidio, es decir, un plan suicida, un deseo de voluntariamente o activamente querer quitarse la vida. Y cuando hablamos de conducta suicida, bueno, estamos hablando de cualquier conducta en donde la persona se inflige daño hacia sí misma. Que también pueden ser cortes, pueden ser ingesta de tóxicos, ahorcarse, lanzarse de un lugar elevado, etc. Otra, quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y de pensar acompañadas de falta de decisión y vacilaciones. Lo típico es que estas personas se muestren muy inseguras de sí mismas, desconfiando muchísimo de sus propias decisiones o tomándose mucho más tiempo para decidirse con respecto en general a cualquier aspecto de la vida, desde cosas tan simples como qué voy a comer hoy, a cosas un poco más complicadas o que tienen una repercusión mucho más importante, como por ejemplo seguir o no con una quimioterapia o aceptar o no, por ejemplo, la amputación de una pierna o el de hacerse estudios más sofisticados para poder encontrar la causa de alguna enfermedad. También el otro punto son los cambios en la actividad psicomotriz. Puede existir franca agitación psicomotriz o una inhibición o retardo psicomotriz.
En general, lo común y lo esperable también es que una persona deprimida más bien esté más lenta, bueno, al tener menor iniciativa, pues están más tiempo en casa, recostados, sentados, viendo tele, a veces ni eso, simplemente sentados sin hacer nada. Pero cuando el cuadro depresivo se acompaña de muchos síntomas ansiosos, es ahí donde pueden aparecer estas depresiones que se llaman agitadas. Otro punto es las alteraciones en el sueño y el apetito. Lo típico es que la persona pierda el apetito y tenga insomnio. El insomnio característico de los episodios depresivos es lo que se llama un insomnio terminal, es decir, que la persona despierta mucho más temprano de lo que debería. Sin embargo, existen cuadros de depresión que se llaman depresiones atípicas, en donde al contrario la persona más bien tiene mucho sueño, a pesar de haber dormido bien en la noche, y mucho apetito. Entonces, a este tipo de depresiones se les llama depresiones atípicas. Si ustedes han notado, los criterios B, estos tres criterios cardinales de la depresión, em, aunque suene paradójico, podría darse el diagnóstico de un episodio depresivo, aunque la persona no necesariamente tenga un humor depresivo. En algunos blogs e incluso en algunas publicaciones en Facebook, a veces salen o describen este tipo de depresión como las depresiones sonrientes. Bueno, en realidad no es tanto que la persona esté alegre, sí puede involucrarse en actividades placenteras y puede, sí, evidentemente estar alegre, sonreír en algunos momentos, pero muchas veces estas depresiones sin el humor propiamente depresivo más bien se caracterizan por una intensa irritabilidad, una muy poca paciencia ante estímulos molestos y una sensibilidad muy intensa al rechazo social. Este tipo de depresiones son mucho más características de los adolescentes. En cuanto a la intensidad del episodio depresivo, se dice que existen tres intensidades: la leve, la moderada y la grave. Esto también está en relación al número de criterios diagnósticos que tiene la persona. Em, para propósitos prácticos, podemos decir que si la persona cumple con con los cuatro síntomas arriba mencionados, pues eso ya es congruente con un episodio depresivo moderado. Sin embargo, saber que existen episodios depresivos leves, donde la persona tiene cierta dificultad para llevar a cabo sus actividades en la casa, en el trabajo, pero em, es probable que la persona las pueda seguir haciendo con un poco más de esfuerzo y que el entorno no se dé mucha cuenta de que la persona está deprimida. Este tipo de depresiones pueden mejorar muchísimo solamente con psicoterapia o con apoyo social. Si la persona recibe mucho más apoyo de la familia, los amigos, o si tiene la oportunidad de ir con un guía espiritual, un sacerdote, un pastor, eh, puede mejorar mucho. En cambio, en las depresiones moderadas, aquí sí el entorno ya se percata de que la persona ha cambiado. No es la misma persona de antes, se la puede ver aislada, llorosa, cansada. La persona tiene grandes dificultades para hacer las cosas que antes hacía y este tipo de depresiones se recomienda que sean tratadas tanto con psicoterapia como con antidepresivos. Y finalmente tenemos el grado más grave, en donde la persona con depresión tiene una imposibilidad casi total de realizar sus actividades de la vida diaria. Existe gran afectación en cuanto al relacionamiento interpersonal. Pueden aparecer francas ideas de suicidio o incluso intentos de suicidio. También es posible que en este tipo de depresión aparezcan síntomas psicóticos.
Es decir, que de repente la persona empiece a tener ideas delirantes o alucinaciones, pero acuérdense, si aparecen estas ideas delirantes o estas alucinaciones, deben ser congruentes con el estado de humor. Dentro de las causas de la depresión, pues se dice que existen causas eh, propias de la persona y causas dependientes del entorno o del contexto. Dependiendo de cuál tiene mayor peso en el origen de la depresión del paciente o la paciente, se podrían hablar de depresiones endógenas y depresiones reactivas. Dentro de las depresiones endógenas, como causa o como marcador, si ustedes quieren, de que la depresión está originada en el funcionamiento cerebral, pues es importante mencionar que se han encontrado alteraciones del funcionamiento de un área específica en el cerebro, de la corteza cerebral, que es el área número 25 de Brodmann, que se encuentra por debajo del cuerpo calloso, es un área subcallosa, y se ha visto que tiene una riquísima presencia de receptores de serotonina y se ha asociado este área a el estado de humor, al procesamiento cognitivo de ciertas emociones. Por otro lado, también dentro de lo que es aquellas áreas que se sabe que están afectadas o que tienen cambios en su funcionamiento con la depresión, se ha encontrado que las personas podrían tener alteraciones en sus ínsulas. La ínsula, que recuerden, es una parte oculta de la corteza cerebral y que estructuralmente está muy relacionada con el sistema límbico. También se ha visto que las personas con depresión tienen alteraciones a nivel del funcionamiento de la amígdala. Aparentemente esta estaría hiperfuncionante y especialmente la amígdala derecha estaría aumentada de tamaño, de volumen. Y finalmente, y además con propósitos prácticos para que la parte terapéutica quede un poco más clara, se dice que en la depresión intervienen también factores de la neurotransmisión y específicamente hablando de tres neurotransmisores que son las aminas biógenas como son la noradrenalina o norepinefrina, la serotonina que en muchos libros van a encontrarla con esa abreviatura 5-HT y de la dopamina. Estos tres neurotransmisores se han visto involucrados en la génesis de la depresión, en el sentido de que se han ido encontrando fármacos que favorecen el aumento de su presencia en la hendidura sináptica y harían que los cuadros depresivos mejorasen. Esta es una teoría muy simplista. Se sabe que pues, el origen es mucho más complejo, pero para propósitos de relacionar esto con la terapéutica, es importante que reconozcan o que sepan que son estos tres neurotransmisores los que están involucrados en la génesis de la depresión. Y por otro lado, tenemos estos mismos factores que hemos mencionado al principio. Cualquier situación estresante de pérdida, de cambio o adversa en general, con el paso del tiempo, si es que no mejora o es muy intensa, puede generar otro tipo de depresión que se llama depresión reactiva. De tal modo que esos serían los dos tipos de depresión, los dos tipos de depresión que podríamos tener en cuanto al origen, ¿no? Una depresión endógena, en donde teóricamente no hay ningún factor estresante y la persona se deprime, y la depresión reactiva en donde hay uno o varios factores estresantes y que con el paso del tiempo hacen que la persona desarrolle una depresión. En los hechos, ambos factores siempre se relacionan el uno con el otro, en el sentido de que hay personas que atraviesan por situaciones difíciles y no necesariamente se deprimen. Vale decir que tienen mecanismos endógenos de resiliencia que los protegen de un cuadro depresivo.
Ahora, cuando se quiere hacer el diagnóstico de depresión, pueden surgir am, a- dificultades, eventos o situaciones que pueden hacer difícil reconocer la depresión como tal. Quizás una de las más comunes es pues el prejuicio y el estigma. En general, ninguna persona toma de una manera muy grata el tener una enfermedad. Pero el que le diagnostiquen a una persona una enfermedad o un trastorno mental es muchas veces tomado con vergüenza y con mucho temor. A veces uno, bueno, uno como psiquiatra ve que las personas están mucho más tranquilas cuando se les diagnostica diabetes o hipertensión que cuando se les dice que tiene un trastorno, no sé, de pánico o una depresión. Y esto pues tiene que ver con lo que las personas o la sociedad piensan con respecto a las enfermedades mentales. Ahora, dentro de esto del prejuicio, es importante tomar en cuenta también lo que las personas piensan acerca de cómo se comportan o cómo se deberían comportar o responder las personas de ciertas edades a eventos adversos. Uno de ellos son el grupo de las personas adultas mayores. No en todas las personas, pero en muchas, existe todavía la idea de que una persona de la tercera edad es alguien que ya ha vivido, que debería estar en la casa, que ya no puede producir más nada y que con el paso de los años es común, es normal que se queje de síntomas físicos, que sea una persona terca, que tienda a llorar mucho, bueno, por las cosas que ya no puede hacer o por no sentirse útil o productiva. Cuando en los hechos todos esos síntomas, esas características pueden estar mostrando a una persona adulta mayor deprimida. Otro tanto ocurre con los niños. Resulta difícil para las personas, para la población en general, pensar que un niño pueda deprimirse. Y en los hechos ocurre así. No olvidemos que en nuestro medio hay muchas personas que han emigrado y dejan a sus hijos con personas que no son los padres, ¿no? Y no siempre otorgan un apoyo, un soporte emocional adecuado. Los niños y niñas pueden ser víctimas de acoso escolar, de negligencia por parte de los mismos padres, pueden vivir dentro de familias disfuncionales, con padres a lo mejor que abusen, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas. Entonces, en nuestro medio pueden verse casos de niños con depresión. También es importante tomar aspectos, por ejemplo, propios de, eh, podríamos decir acá, del machismo, en el sentido de que todavía se conceptualiza al hombre, al varón, como una persona sólida, ecuánime, ah, que no demuestra mucha emocionalidad y que si lo hace más bien es signo de debilidad. Y esto puede hacer que no, ni el mismo paciente varón ni las personas que le rodean identifiquen síntomas depresivos o si los identifican, no hagan nada al respecto y se oculte o se niegue que existan estos síntomas. Otro tanto ocurre con lo que se dice acerca de la depresión o sobre los medicamentos que se utilizan. Es muy común encontrar personas a quienes se les ha hecho el diagnóstico de depresión y que ya no regresan más a la consulta. Alguna vez me tocó atender a una mujer deprimida cuya familia reclamó a la persona de haber ido con un psiquiatra, ¿no? Y claro, la persona después volvió un tiempo después, pues mucho peor, incluso llegó a internarse. Esto en el sentido de decir que pues ella no tenía por qué ir con un psiquiatra porque no estaba loca. También algo similar ocurre con los medicamentos con los cuales se tratan. Todavía existe entre la población la idea de que los antidepresivos son medicamentos a los cuales las personas se puedan volver adictas o que se puedan acostumbrar. Y muchas personas empiezan el tratamiento, pero por
consejo o incluso por orden de la familia o de los amigos o conocidos, suspenden la medicación. Otra situación que puede hacer difícil el diagnóstico de la depresión es cuando esta depresión está oculta, está por debajo o de muchos síntomas ansiosos, que serían las depresiones ansiosas, o de muchos síntomas físicos, a los que se llaman también depresiones enmascaradas. En estos casos, en el caso de de las personas con depresiones ansiosas, está la ansiedad, que la persona se ve más bien hiperactiva, más bien que es como que quisiera hacer muchas cosas. Son esas depresiones agitadas de las que hablé previamente y que pues no, muchas veces no caen dentro del estereotipo que tenemos con respecto a una persona deprimida. En este caso es importantísimo hacer un buen examen del estado mental y hacer una buena anamnesis para poder recabar los datos compatibles con un episodio depresivo. Y en el caso de las depresiones somatizadas, muchos de los síntomas que presentan estas personas van a ser físicos. Y es esto lo que va a preocupar a la persona más que los síntomas mentales. Y son estos los síntomas por los cuales la persona va a acudir con un médico general o con un especialista, no psiquiatra. Y si el médico o los médicos no saben diagnosticar o identificar estos síntomas depresivos, es posible que la persona pierda mucho tiempo, mucho dinero, se gaste en recursos en tratar síntomas cuando el problema de bases es en realidad un cuadro depresivo. Finalmente, otra condición que puede dificultar el diagnóstico de la depresión son aquellas condiciones físicas que vienen con síndromes depresivos. Tal es el caso de, por ejemplo, los tumores abdominales, retroperitoneales, en donde los primeros síntomas de la presencia de este tumor pueden ser síndromes depresivos. El abuso de sustancias depresoras, alcohol, opioides, benzodiazepinas, o los síndromes de abstinencia, por ejemplo, bueno, se ve ahí a la cocaína o a cualquier estimulante, pueden dar síndromes depresivos. Enfermedades físicas, como por ejemplo la anemia, que se pueden confundir con un episodio depresivo. El lupus, el neurolupus. Enfermedades hormonales, como por ejemplo el hipotiroidismo. Y bueno, ya lo había mencionado antes, el abuso de alcohol. Esto es un elemento que hay que considerar mucho en nuestro medio. Y bueno, pero ¿cómo sé si mi paciente hipoactivo, anedónico, apático, está así porque está con 8.5 u 8.2 de hemoglobina y no por un episodio depresivo? Cuando nos topemos con este tipo de situaciones, tenemos que evaluar muchísimo mejor la cognición, las ideas que tiene la persona. Si son ideas en relación a ya no tiene sentido hacer este tratamiento, ya déjenme descansar, em, ya no se preocupen por mí, soy un estorbo, este tipo de ideas, asociadas por supuesto a un ánimo realmente triste o deprimido, entonces esto nos tiene que hacer pensar más en una depresión como tal. Y es por esto que les dejé aquí este meme que estuvo circulando hace algún tiempo en las redes sociales, ¿no? Que de una manera graciosa, bueno, un poco nos permite orientarnos mejor cuándo poder diagnosticar una depresión y cuándo un síndrome depresivo secundario a una enfermedad física. Estos cuadros, bueno, lo tienen en su libro y en el textito que está en la fotocopiadora. Son todas las enfermedades que pueden ir con síntomas depresivos, ¿no? Con síndromes depresivos. Y por otro lado, ahí tienen todos los medicamentos que podrían también dar un síndrome depresivo, que también lo tienen en su libro y en el textito que está en la fotocopiadora.
Simplemente para hacer énfasis, y bueno, porque además es lo que se ve generalmente en hospital general, el uso de corticoides, el uso de anticonceptivos y el uso de medicamentos para la hipertensión arterial son de los que con mayor frecuencia pueden producir síndromes depresivos y ansiosos también. Bueno, entonces una vez que hemos hecho el diagnóstico, toca hacer el tratamiento, pero es importante poder determinar quién y dónde se va a hacer este tratamiento. Por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, toda persona con un episodio depresivo no complicado debería ser tratado por un médico general, no por un psiquiatra. Sin embargo, es importante saber cuándo tenemos que referir a una persona a un hospital psiquiátrico o con un psiquiatra. Y estos son los casos en los que habría que hacerlo. Uno, aquella persona que teniendo una depresión moderada no responde a las dosis máximas de antidepresivos. Otra, una mujer embarazada o que esté dando de lactar. Esto por la alta posibilidad de que esta mujer pueda desencadenar una depresión posparto, que se sabe son de las más graves que puedan existir. Muchas veces incluso con síntomas psicóticos y por supuesto ponen en riesgo tanto la vida de la persona, de la mujer, como del niño. Niños deprimidos también es mejor referir. Cualquier depresión grave con o sin síntomas psicóticos. Cuando la persona tiene un episodio depresivo y hay antecedentes de manía, porque esto puede hacernos pensar que la persona no tiene una depresión unipolar, sino más bien una depresión bipolar. Cuando la persona ha tenido en el pasado intentos de suicidio o antecedentes de haber querido suicidarse en el pasado, no importa si su depresión no es grave, si es solamente moderada, y en general cualquier episodio depresivo que esté asociado a síntomas psicóticos. Si la persona no tiene estas características, entonces habría que pensar en hacer nosotros, como médicos generales, el tratamiento. Dentro de los grupos de antidepresivos que se podrían utilizar, tenemos, por ejemplo, a los antidepresivos tricíclicos. Dentro de estos tenemos a la amitriptilina, la clomipramina y la imipramina. Son los tres antidepresivos tricíclicos que existen en Bolivia. El modo de actuar de estos antidepresivos es inhibiendo la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina. Dato curioso, aunque estos medicamentos son bloqueadores tanto de serotonina como de noradrenalina, no se les designa con el nombre de duales, un grupo de antidepresivos que vamos a ver más adelante, que sí reciben este nombre. Estos antidepresivos no solamente van a producir el bloqueo de la recaptación de serotonina o de noradrenalina, sino que también actúan sobre receptores de histamina y receptores muscarínicos, lo que les van a dar a este tipo de antidepresivos ciertas características no muy deseables, la verdad. Em, Estos antidepresivos tienen la característica de ser bastante sedantes, por ejemplo. Pueden producir serostomía, estreñimiento, pueden producir arritmias cardíacas porque enlentecen la conducción cardíaca. Son medicamentos muy tóxicos en sobredosis. Son medicamentos que no se recomienda dar en personas que tienen glaucoma de ángulo cerrado, tampoco en personas obviamente con bloqueos de rama cardíaco o en personas que tienen hiperplasia prostática, ¿no? Porque pueden provocar un globo vesical. Además, debido a su interacción con los receptores histaminérgicos, también van a tender a producir una intolerancia a la glucosa o elevaciones de la glucosa, lo cual los hace muy poco elegibles para tratar personas diabéticas deprimidas. Por todos estos síntomas, además pueden producir hipotensión ortostática
em, y alteraciones en el desempeño sexual. Por todos estos síntomas es que actualmente no se los considera como de primera elección. A los que sí se considera de primera elección son a los que se llaman los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que básicamente hacen eso. Cuando una neurona presináptica libera la serotonina, esta actúa en un receptor postsináptico y esa serotonina libre en la hendidura sináptica se recapta, es vuelta a engullir por la neurona presináptica. Bueno, pues estos medicamentos lo que hacen es evitar esto y que exista mayor disponibilidad de serotonina en la hendidura sináptica. Dentro de este grupo tenemos al citalopram y a su isómero que es el escitalopram, a la paroxetina, a la sertralina, a la fluoxetina. De todos estos, el que se recomienda, la Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar de primera elección siempre es la fluoxetina. Todos estos medicamentos son igual de efectivos. De momento no hay ningún estudio bien llevado, con buena muestra, metodológicamente muy bien hecho, que haya demostrado que cualquiera de ellos sea superior a la fluoxetina en el tratamiento de la depresión. Estos medicamentos, sin embargo, tienen algunas ventajas, o sea, los que no son la fluoxetina, tienen algunas ventajas en situaciones clínicas particulares. Por ejemplo, la sertralina y la paroxetina son los únicos antidepresivos, especialmente la paroxetina, pero bueno, los dos, son los únicos medicamentos que están aprobados para ser utilizados durante la lactancia. El citalopram tiene un metabolismo prácticamente nulo a nivel hepático. Por lo tanto, si ustedes tienen una persona con cirrosis, una persona que está con una insuficiencia hepática, deprimida, pues la primera elección será más bien el citalopram. Todos ellos tienen las desventajas de poder producir alteraciones en el desempeño sexual, pueden producir náuseas, vómitos, gastritis, especialmente esto con la fluoxetina. Em, Al principio del tratamiento pueden generar inquietud más que tranquilidad. Son medicamentos que afortunadamente no tienen grandes interacciones con otros medicamentos. El que menos interacciones tiene es justamente el citalopram, lo cual lo hace muy elegible si es alguien que está utilizando muchos medicamentos. Su dosificación es de una sola vez al día y no hay mucho problema en cuanto a su titulación en personas que tienen nefropatías, con excepción de la paroxetina. Otros antidepresivos que también se podrían utilizar, que son un poco más modernos, son los antidepresivos, por ejemplo, la mirtazapina, la duloxetina, la venlafaxina, un isómero de este que es la desvenlafaxina, y la agomelatina y el bupropión. De estos, lleva el nombre de duales, tanto la mirtazapina como la duloxetina y la venlafaxina. Estos, especialmente la duloxetina y la venlafaxina, van a producir una inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Como van a producir un aumento del tono noradrenérgico en la hendidura sináptica, hay que tener cuidado en personas que tienen hipertensión arterial, especialmente con la venlafaxina. En el caso del bupropión, este es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, perdón, de serotonina y de dopamina. Se utiliza muchísimo en personas que quieren dejar de fumar, disminuye mucho el craving, es decir, el deseo de fumar,
Y hay que tener cuidado con este medicamento en el sentido de que puede bajar el umbral convulsivo, em, incluso mucho más que los tricíclicos. Y bueno, mucho más reciente en su comercialización es la agomelatina, que existe ya en Bolivia y que, a diferencia de los otros antidepresivos que actúan sobre la serotonina, la noradrenalina o la dopamina, este más bien actúa a nivel de la melatonina. Bueno, ahí tienen simplemente algunas imágenes de cuáles son las dosis terapéuticas de algunos de los antidepresivos, en este caso tricíclicos. Vean que las dosis máximas de los tricíclicos que existen en Bolivia son de 300, 300, 300, de la clorimipramina 250. Estos remedios vienen en presentaciones de 25 miligramos, o sea, eso quiere decir que se pueden dar hasta 12 tabletas al día de algunos de ellos, por ejemplo, de la amitriptilina para llegar a los 300 miligramos. Bueno, ahí tienen las dosis terapéuticas que existen de los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es importante hacer notar que hace ya algunos años salió una recomendación de la OMS de que la dosis máxima de citalopram debería ser 30 miligramos, no 60 como está indicando acá. Esto por la mayor tendencia a provocar alteraciones en la conducción cardíaca a partir de los 30 miligramos. Aquí tienen las dosis terapéuticas de venlafaxina y de mirtazapina y del bupropión. Bueno, ¿cómo hacemos el tratamiento? El tratamiento debería ser realizado tomando en cuenta esta gráfica. Un episodio depresivo sin tratamiento tiene una duración aproximada de entre 6 a 9 meses. ¿No? Ese es el ciclo de vida de un episodio depresivo, sin tratamiento. Eso quiere decir que una persona que tenga un episodio depresivo va a curarse o va a sanarse em, em, en ese tiempo aproximadamente. El problema está en que si no se hace el tratamiento, las probabilidades de que recaiga son muy grandes. El problema también está en que los siguientes episodios depresivos podrían durar mucho más tiempo. Entonces, el tiempo mínimo de tratamiento de un episodio depresivo debería ser el tiempo máximo que duraría ese episodio, es decir, 9 meses, idealmente 9, mínimamente 6. Cuando se hace el tratamiento farmacológico de la depresión, se dice que entre un 20 a 30% de las personas no van a responder adecuadamente a las dosis usuales o a los antidepresivos comunes de la depresión. Este 20 o 30% de pacientes pues deberían ser referidos con un psiquiatra. Y el 70 y el 80% estos los podría manejar cualquier médico general. Entonces, em, las fases del tratamiento se dividen en fase aguda, que dura entre 6 a 12 semanas, fase de continuación, que dura entre 4 a 9 meses, y en algunos casos se debe llegar a lo que se llama la fase de mantenimiento, que puede durar un año o más, a veces toda la vida. Esto va a depender del número de episodios depresivos que tenga la persona. Si la persona tiene un episodio depresivo y se hace el tratamiento y la persona queda libre de sintomatología, es decir, se cura, pues ya puede ser que caiga en este 70-80% de personas que no tengan mayor dificultad y se hayan usado los antidepresivos comunes. Pero podría ser que esta persona tenga un segundo episodio depresivo. En este caso, se recomienda que la persona siga un tratamiento de por lo menos un año. Y si la persona tiene un tercer episodio depresivo, se recomienda que la persona siga un tratamiento de por vida
porque se entiende que es alguien que tiene la tendencia a tener recurrencias. Recurrencia es una persona que, habiendo estado asintomática de la depresión, vuelve a tener otro episodio depresivo, ¿no? Esa es una recurrencia. Entonces, a la segunda recurrencia es mejor utilizar el tratamiento de por vida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En la primera consulta tratamos, o mejor dicho, identificamos los síntomas depresivos. Seguramente pediremos los exámenes pertinentes para descartar una causa física de ese episodio depresivo y podemos iniciar el tratamiento. En la segunda consulta debemos estar al tanto de cómo está tolerando el medicamento el paciente y tenemos que estar también al tanto de si los síntomas depresivos no han empeorado. ¿Esto por qué? Porque los antidepresivos hacen efecto recién mínimamente a la segunda semana. A veces incluso hay que esperar 3 o 4 semanas incluso hasta ver los primeros, eh, eh, los primeros síntomas de mejoría. La tercera consulta, que puede ser en 2 a 3 semanas, tenemos que seguir viendo la tolerabilidad del medicamento y en teoría deberíamos ver ya los primeros síntomas de mejoría de la persona. Usualmente lo que primero mejora es el sueño y es la energía. En este punto es importante alertar de que paradójicamente los antidepresivos lo último que suelen mejorar es el estado de ánimo en sí mismo, junto obviamente con las ideas. Entonces es posible que una persona teniendo ideación suicida, por ejemplo, en las 2 primeras semanas de tratamiento no tenga ni la iniciativa ni la energía para intentar cometer suicidio. Pero en más o menos a partir de la segunda, tercera semana, habiendo ya mayor energía y mayor iniciativa, pero todavía teniendo la persona este estado de ánimo bajo, las ideas de suicidio, cabría la posibilidad de que exista un mayor riesgo de intento suicida o de suicidio en esta etapa del tratamiento. Por lo tanto, es muy importante que se alerte a la familia de que en esta etapa pues estén mucho más cerca de la persona y que estén al tanto de cualquier señal de intento de suicida o de ideación suicida por parte del paciente. Y bueno, conforme van pasando las semanas, lo que hay que controlar es igual la tolerancia a los síntomas secundarios de los antidepresivos. Y bueno, además ir haciendo las recomendaciones con respecto a los tratamientos no farmacológicos. A fin de cuentas, los medicamentos no lo son todo y es muy importante combinar el tratamiento farmacológico con el no farmacológico. Una muy buena estrategia es, al mismo tiempo de iniciar el tratamiento farmacológico, recomendar a la persona que busque apoyo psicológico, especialmente cuando el origen del episodio depresivo es reactivo. El fallecimiento de un ser querido, un despido, mudarse de ciudad, etc. Una vez que ha ocurrido todo esto y ya la persona con síntomas mucho más disminuidos o ya asintomática, los controles se pueden espaciar cada 2 meses. Y todo esto hasta llegar a cumplir con los 9 meses de tratamiento. Tanto el inicio del tratamiento como el final del tratamiento debería ser escalonado, es decir, nunca se dan los tratamientos a la dosis plena, ni tampoco se deben suspender bruscamente. En general, la manera de poder hacer esta titulación es iniciar a un cuarto o a la mitad de la dosis estándar del medicamento durante unos 3 o 4 días y luego subir progresivamente la dosis. Como nota personal, lo que suelo hacer es dar, si hablamos de la fluoxetina, que vienen tabletas de 20 miligramos, es dar 5 miligramos, un cuarto de la tableta por 3 días, luego 10 miligramos, media tableta por otros 3 días y recién al séptimo día utilizar la tableta entera. Obviamente esto puede
variar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, en un paciente hospitalizado, en donde se entiende que lo vamos a ver todos los días, que va a haber personal de enfermería al lado, que además está recibiendo generalmente protectores gástricos, pues podemos aventurarnos a dar una tableta entera de la fluoxetina, ¿no? Pensando en que podemos controlar muy rápidamente los síntomas secundarios si es que aparecieran. Hablando de la terminación del tratamiento, pues este tendría que ser también gradual, muy lento. Hay últimos estudios que hablan de que el disminuir lentamente la dosis del antidepresivo mejora la probabilidad de que no vuelva a ocurrir un segundo episodio. Entonces, se pueden hacer las disminuciones mensuales o semanales, am, disminuyendo un cuarto de la dosis final cada mes, por ejemplo, de tal modo que si la persona tomaba una tableta de fluoxetina, pues en unos 3 meses se podría disminuir la dosis. Usualmente las personas, bueno, están muy ansiosas por disminuir la medicación, entonces también se podría hacer una disminución un poco más rápida, haciendo disminuciones semanales, ¿no? Si la persona tomaba una tableta de fluoxetina, entonces por una semana que tome 3 cuartos, por otra semana media, por otra semana cuarta y suspenda, ¿no? De tal modo que en un mes la persona podría disminuir la medicación. Es importante recordar que no se debe suspender bruscamente ningún antidepresivo, pero especialmente los que sí pueden dar síntomas de abstinencia, si ustedes quieren, es con la venlafaxina y con la paroxetina. Puede asustar un poco el término de abstinencia, porque eso suena a medicamento que produce adicción, pero en realidad lo que sucede es que al parecer el hecho de que una persona haya estado tomando un antidepresivo durante mucho tiempo disminuye el número de receptores para la serotonina o la noradrenalina, porque hay mucha serotonina y mucha noradrenalina circulando por ahí. Entonces, si se corta bruscamente esto, disminuye demasiado rápido el nivel de serotonina y de noradrenalina y los poquitos receptores que estaban por ahí no son suficientes como para garantizar una buena transmisión de la señal. Entonces, la disminución lenta permite que las neuronas puedan generar nuevos receptores que recuerden son proteínas, las proteínas pues tardan en sintetizarse, entonces le da tiempo a la neurona para que se vuelva a adaptar a menores niveles de serotonina y de noradrenalina. Como tratamientos experimentales, y recientemente se ha probado en el mes de marzo, si no me equivoco, la ketamina o un derivado de la ketamina para revertir los efectos de la depresión. Este, este medicamento se ha probado para aquellas personas que tienen depresiones muy graves con riesgo inminente de suicidio en forma de un spray nasal. Bueno, este es un artículo del año 2018, pero actualmente ya salió la comunicación oficial de que ya se puede utilizar con aprobación de la FDA. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos a la psicoeducación, la desculpabilización, la orientación a la familia y por supuesto la psicoterapia, que una muy buena terapia es la psicoterapia cognitivo-conductual. Dentro de las terapias no farmacológicas también tenemos a la luminoterapia, esto en personas que desarrollan depresiones estacionales, que se llaman así, especialmente en personas que viven en latitudes elevadas o bajas, en donde en los meses de invierno hay poca luz y la poca luz va a producir cuadros depresivos. Otra alternativa de tratamiento es la terapia electroconvulsiva. Hemos visto cómo se hace en el capítulo de trastornos psicóticos. Se puede hacer de manera aguda, unas 6 sesiones, pero también hay protocolos de terapia electroconvulsiva que se hacen una vez al mes más o menos para mantener a la persona estable.
Otra es la estimulación magnética transcraneal. ¿Recuerdan el área 25 de la que les hablé? Pues justamente esa es una de las áreas que se estimula a través de esta estimulación. Y bueno, no está acá graficada, pero también otra alternativa es la estimulación del nervio vago. A través de una pequeña cirugía se coloca una especie de marcapaso en el nervio vago que también se ha visto que mejora los síntomas depresivos. No está explicado acá, no está como parte del tratamiento, no sé por qué, porque no lo habré escrito, pero como parte del tratamiento no farmacológico, muy importante, es la actividad física. Es muy importante la actividad física. También pueden ser de mucha utilidad la meditación, el yoga, la práctica del mindfulness, cualquier actividad artística, y bueno, en general, el tener o promover una buena salud mental.